Damos gracias, Señor, por estos momentos de comunión entre los santos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú moras en este cuerpo, en nuestro cuerpo que somos el templo. Gracias, Señor, porque ahora Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino habita en cada uno de nosotros. Y tú habitas en medio nuestro, Señor, como iglesia. Gracias, Padre, por la iluminación que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo, por la sabiduría y la inteligencia espiritual que tú nos das para poder meditar en tu palabra, entenderla, enseñarla y recibirla, Señor, y ponerla por obra, Padre, para que este mundo pueda conocerte, Señor, a ti por medio de nosotros, por medio de nuestras vidas, por medio de nuestro testimonio. Y yo, Padre, oro en esta mañana de que esta palabra pueda caer en tierra fértil en cada corazón, Señor, que lo escucha aquí presente y los que van a escuchar a través de las redes, Señor. Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, para que este reino de Dios avance en poder, en autoridad y en amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, mis hermanos, estamos estudiando este tema, creciendo en el conocimiento de Cristo, parte 3. Espero de que la meditación del día de hoy, es muy posible que me vaya la hora, en una hora, traerlo porque hay mucho que meditar. Y esta es mi oración, mis hermanos, de que entendamos este mensaje de hoy día, porque está dentro del contexto y del título de creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Y como subtítulo de este tópico, de este tema, es la naturaleza del nuevo nacimiento. Naturaleza de nuestro nuevo nacimiento. Y nosotros aquí en la Nueva Vida en Cristo, esto es lo que enfatizamos, es el nuevo nacimiento. Hablamos de salvación, amén, hablamos de salvación. El problema es de que cuando hablamos de salvación, simplemente los hemos limitado a que ahora soy salvo, he recibido al Señor como mi Salvador, ha perdonado mis pecados y ahora estoy listo para irme al cielo, para poder vivir en paz en la presencia de Dios. Entonces, ese es el concepto errado que hemos recibido acerca de la salvación. Y no lo hemos entendido en realidad, porque eso es parte de lo que es salvación. Pero cuando hablamos de nuevo nacimiento, tiene un significado aún mucho más profundo. El nuevo nacimiento implica muchas otras cosas, porque el nuevo nacimiento es salvación, es la salvación. Pero como lo hemos enfatizado tanto en salvación, lo hemos limitado esta palabra y no lo identificamos como un nuevo nacimiento. Entonces, en esta oportunidad, quiero yo definir o establecer por medio de la palabra de Dios acerca de la naturaleza de nuestro nuevo nacimiento. Y yo le pido pues de que preste atención porque vamos a leer bastante y quiero que la palabra nos muestre qué es lo que significa todo esto. Y al final de esta meditación voy a compartir un vídeo que va a ilustrar lo que estoy enseñando el día de hoy, para que nuestro entendimiento pueda quedar claro, porque a veces con puras palabras, es bueno, revelación viene a través de la palabra de Dios, pero cuando ponemos ayudas visuales o otras formas de mostrar o de enseñar, queda más grabado en nuestro espíritu, en nuestra mente. Así que eso es lo que pienso hacer en esta oportunidad. Entonces, estamos viendo acerca de la naturaleza de nuestro nuevo nacimiento. Okay, entonces vamos a abramos nuestras Biblias al Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Antes de entrar en esa meditación, o en leer esta porción bíblica, déjeme decirles lo siguiente. No sé si ustedes tienen este concepto.
Cuando usted lee la palabra, vemos en la palabra de Dios, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, vemos el plan de Dios. El plan de Dios que tiene. Y a veces podemos leerla y tal vez no tener el entendimiento para qué Dios nos envía esta palabra, para qué nos envía estos libros. Entonces, no tenemos el claro entendimiento. Y yo lo puedo resumir en una línea, el plan de Dios. Esto es lo que yo he podido ver al estudiar, al escudriñar la palabra de Dios. El objetivo del plan de Dios es de restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Memorícelo o trátelo, apúntelo, porque esto es cuando usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta de esto, de que el objetivo del plan de Dios es de restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que se perdió? La comunión con Dios, la relación que el hombre tenía con su Creador. Y entonces, a través de toda la palabra del Señor, vemos esto de que Dios cumpliendo su plan a través de los años. Y esto es lo que realmente es, pero a veces no entendemos. Y cuando el Espíritu Santo inspira a los autores de la Biblia para darnos a entender el plan de Dios, entonces los autores utilizan diferentes tipos de expresiones para darnos a entender estas verdades espirituales que ellos quieren traernos. Entonces se utiliza parábolas, se utiliza metáforas, tipos, sombras de cosas naturales para traernos y hacernos entender verdades espirituales. Lo natural para enseñarnos verdades espirituales. Entonces vemos que en la palabra del Señor no todo lo podemos entender literalmente, pero tenemos que entenderlo de que hay parábolas, hay profecías, hay metáforas, tipos, alegorías, en la cual los escritores nos dan a entender lo que quieren expresarnos y traernos esta verdad y revelarnos en realidad el plan de Dios. Entonces, cuando estudiamos acerca de la naturaleza del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento la naturaleza del nuevo nacimiento es espiritual. Es un nacimiento espiritual, no es físico. Porque esto es lo que ocurrió cuando Jesús estaba compartiendo con Nicodemo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, le habla acerca de que te será mejor, le dice a él, que nazcas de nuevo, si no, no podrás ver el reino de Dios, o el reino de los cielos, que es lo mismo. Pero Nicodemo lo entendió literalmente y le dijo, pero Señor, entonces tú, ¿cómo puedo hacer eso? Yo tengo que entrar en el vientre de mi madre nuevamente para nacer de nuevo. No, Nicodemo, tú estás entendiendo naturalmente, físicamente, no, es espiritualmente. Luego en el versículo 5 habla, dice, el que no nace de espíritu y de agua. Entonces, es un nacimiento espiritual. O sea, la naturaleza del nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, pero que tiene implicaciones y consecuencias en lo natural. Tiene consecuencias en nuestra alma y tiene consecuencias en nuestro cuerpo. Es un nuevo nacimiento espiritual, pero se refleja, las consecuencias se reflejan en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y eso lo podemos ver, pues, acerca de la sanidad divina, por ejemplo. Es una verdad espiritual, pero es para la sanidad de nuestro cuerpo, ¿no? Salud mental, salud física, salud del alma. Entonces, vemos que el nuevo nacimiento tiene esas consecuencias positivas, no negativas,
porque es espiritual. Entonces, podemos citar muchos versículos para esto, entonces, pero eso no es el tema del día de hoy. Entonces, cuando estudiamos esta palabra del Señor, la alegoría y el ejemplo que vamos a utilizar en esta mañana es acerca de la semilla. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, empezando el versículo 20, dice la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Vamos a leer nuevamente el versículo 24, porque este es el centro del tema. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor nos está dando una metáfora acerca de la semilla que cae en la tierra. Vamos a regresar a este punto, a este versículo, después que meditemos en el Antiguo Testamento. Y quisiera que vayamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas. Está después de Daniel. El libro de Oseas. Muchos de ustedes conocerán o conocen el libro de Oseas. Para darles, se llama una pequeña reseña. El libro del profeta Oseas es un profeta menor. Aquí tenemos profetas mayores y profetas menores en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Pero el ejemplo, por ejemplo, acá del profeta Oseas, a pesar de que es un profeta menor, no tiene nada de menor su libro, porque es de tanta significancia. Y aquí, este libro, o la vida de este profeta, es una parábola o es una metáfora viva. Vemos lo que acabábamos de leer en Juan, por ejemplo, es una metáfora de la semilla, pero Jesús está utilizando un vegetal, una semilla. Pero en este caso de Oseas, la vida de este hombre es una metáfora, pero es una metáfora viva de este hombre que Dios le dijo que haga algo. Pero no deja de ser metáfora, porque esto es lo que va a ocurrir, es el plan de Dios, lo que va a ocurrir más adelante. Pero le habla a este hombre, a este profeta, le dice: Oseas, yo quiero que vayas y tomes y te cases, que tomes una mujer. Y le dice: toma una mujer que es prostituta. Anda, cásate con una prostituta. Imagínense ustedes Dios pidiéndole a alguno de ustedes que nos vayamos a casarnos con una prostituta. Imagínense, que usted diría: no, aparte de mí, Satanás. Eso sería nuestra primera reacción. Pero eso es lo que Dios le pide a este hombre, de que se vaya a casar con esta prostituta. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en aquel momento, en aquel día, en aquel tiempo, en el reinado de estos reyes, en el tiempo de Oseas, es que Israel, las 10 tribus que están en el norte, como ya me han escuchado hablar mucho, e inclusive también las que están en el sur, todo Israel se ha prostituido, hablando de que ellos se han ido en pos de otros dioses a adorar.
Y esta es la prostitución que Dios llama al pueblo de Israel. Se han ido en pos de otros dioses y se han prostituido. Entonces, cuando Dios llama a Oseas, quiere llevar este mensaje de la vida de Oseas y su esposa y sus hijos, reflejar lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel en este momento. Entonces, esto es lo que ocurre con este hombre Oseas, con este profeta, para darles a entender de lo que Israel está haciendo es el reflejo de que este profeta se va a casar ahora con una prostituta. Y va a tener hijos. Y el nombre de los hijos tiene mucho significado, y eso lo vamos a estudiar ahora. Hay dos mensajes en este, yo que no lo había visto antes, pero ahora meditando en la palabra me doy cuenta que hay dos temas acá. De que el primero que les acabo de explicar es que Dios quiere reflejar, quiere dar y enviar este mensaje al pueblo de Israel que se han prostituido en pos de otros dioses, pero que también nos habla acerca el comportamiento de Israel y el comportamiento de esta mujer prostituta es el tipo y la sombra de lo que en el Nuevo Testamento Pablo nos habla acerca de la naturaleza corrupta y la naturaleza pecaminosa, de que todo ser humano hereda de Adán. Entonces, esto quiero que ustedes lo memoricen y lo sepan, de que todos hemos nacido con esta naturaleza corrupta y pecaminosa. Para aquellos que no han escuchado esto, esa es la verdad, porque lo que ocurrió en el huerto del Edén, esa es la consecuencia. El hombre murió espiritualmente y por lo tanto entró en el hombre esta naturaleza pecaminosa, naturaleza corrupta, por la cual cada uno de nosotros heredamos de Adán. Y es por ello de que cada uno de nosotros tenemos esta tendencia, desde que ya somos chiquitos y bebitos, esta tendencia a hacer lo negativo, a hacer lo malo. Más bien se nos tiene que enseñar a hacer lo bueno. Usted cuando si usted ha tenido un hijo, nosotros hemos tenido 3, y nos hemos dado cuenta de que desde chiquitos ya nacen con esa naturaleza de ser egoístas. No, este es mío, no, ese es mío. Cuando quieren compartir, no, dice, no, tenemos que enseñarles a compartir, tenemos que enseñarles lo que es bueno, porque ya con ellos traen lo que es malo. Entonces, esto es parte de la naturaleza, y cuando crecemos, bueno, eso se multiplica. Entonces, este libro trae estos mensajes. El mensaje del pueblo que está viviendo en aquel tiempo, la condición espiritual del pueblo de Israel, y también nos habla acerca de la naturaleza que se está manifestando en el pueblo de Israel, el cual es el reflejo de la naturaleza corrupta y pecaminosa que todo el mundo tiene antes de venir a Cristo. Entonces, cuando leemos este libro, porque yo quiero que se lleven esto, mis hermanos, porque esto es sumamente importante. Y al final lo voy a ilustrar con este vídeo para que veamos con más claridad. Empezamos entonces a leer Oseas, el capítulo 1, versículo 1. Si han traído sus Biblias, por favor. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri. En días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomar. Gomar es la mujer, la esposa, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Eso fue bien rápido, ¿eh? Se casaron y tuvieron un hijo bien rápido. Versículo 4. Y les dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel. Jezreel en español, pero en inglés es Jezreel, sorry. Ponle por nombre el primer hijo Jezreel.
Dejémoslo como Jezreel. ¿Cómo se dice en español? Jezreel. Jezreel. Okay. Jezreel. Perdón. Está en español, pero estoy leyendo en inglés. Ok. ¿Y qué dice? Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué se está refiriendo? La palabra, el nombre, ustedes saben de que los nombres tienen un significado. No solamente, por ejemplo, mi nombre es César, pero el nombre César tiene un significado. Significa rey, creo que ese es el nombre. Creo que ese es el significado. Rey, algo así. Tenemos, por ejemplo, el nombre Esperanza, por ejemplo. Sabemos Esperanza, pero también sabemos de la palabra esperanza. O sea, aparte del nombre, lleva un significado el nombre. Y es por ello que es importante tener, buscar cuando tenemos hijos, de darle el nombre adecuado, que tengan el significado. Por ejemplo, el nombre de nuestro primer hijo se llama Jonathan, que es amado, ¿cómo es? ¿Cuál es el significado? Amado de Dios. Ese es el significado. Entonces, aquí Dios le está diciendo a este profeta, le dice, ponle por nombre a ese primer hijo, ponle Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Significa plantar, significa sembrar. Plantar, sembrar. Entonces Dios está trayendo el mensaje al pueblo de Israel a través de la vida de este profeta en relación con su esposa y sus hijos. Entonces, cuando él habla acerca de ponerle este nombre, y luego dice, porque he aquí poco yo castigaré a la casa de Jehú. Está hablando de castigar, de el sembrar, el plantar, está hablando de destrucción, está hablando de castigo. Entonces, el mensaje de Dios a través de Osea le dice, ponle por nombre Jezreel, porque yo voy a castigar, voy a plantar, voy a destruir a esta generación. Entonces ese es el mensaje, el primer hijo. Entonces en el versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-ruhama significa no misericordia, no tendré misericordia. Es el nombre, imagínense. Usted que póngale eso a su hijo o a su hija. Lo-ruhama, tu nombre va a ser Lo-ruhama, o sea, no voy a tener misericordia. Ese es el significado de la mujer. Primero, Jezreel, lo voy a plantar, lo voy a sembrar, lo voy a destruir y no voy a tener misericordia. Y luego concibe el tercer hijo en el versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Está hablando de que le ponga por nombre, de que ustedes no son mi pueblo. Lo-ammi significa no mi pueblo. 3 hijos con 3 mensajes muy significativos que son una metáfora, pero es un mensaje para el pueblo de Israel que está viviendo en este momento. Está diciendo, yo los voy a plantar, no voy a tener misericordia de ustedes y ustedes no serán mi pueblo. Y esa es la consecuencia y ese es el mensaje que Dios trae a través de la vida de este profeta. Y pobre hombre tenía que someterse a eso porque esa es la voluntad de Dios para este hombre, de casarse con esta mujer. Entonces lo que vamos a leer en un momento, es la forma de degradación del concepto, cómo vive esta mujer. ¿Qué es lo que ocurre con esta mujer a partir del capítulo 2?
el cual es el reflejo, es el espejo o el reflejo del pueblo de Israel de aquel tiempo. Porque lo que hace esta mujer es lo que está haciendo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces vemos, a partir del versículo 2, lo que es esto de la naturaleza corrupta, las consecuencias de vivir bajo esta naturaleza corrupta. Entonces empezamos a leer en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vuestras hermanas, Ruhama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aquí Dios pone, por ejemplo, como metáfora también, a Israel como su mujer, como su esposa. Y Dios es su marido, es el marido. Esa es la metáfora, esto es muy amplio y esto es muy extenso de poder explicarlo, pero en síntesis eso es. Israel es su esposa y Dios es el esposo. Y cuando le pide a Oseas que se case con una prostituta, entonces le dice, cásate con una prostituta porque esto es lo que es Israel para mí. Porque se ha ido en pos de otros dioses, se está prostituyendo con otros hombres. Y la prostitución es idolatría en pos de otros dioses. Entonces, continúa en el versículo 2 nuevamente. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque sus hijos son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Esto es lo que dice la mujer, la esposa. Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes y no alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Vemos aquí la vida de esta mujer que se va en pos de estos dioses, porque estos dioses o estos hombres, ¿okay? Son hombres aquí, pero son dioses. Le daban todo a esta mujer, le suplían todas sus necesidades, pero dice Dios, yo lo voy a acercar, yo voy a hacer que esto no prospere en ella. Entonces cuando se encuentra en esa posición, ella dice, voy a regresar a mi marido, voy a regresar al lugar donde yo estaba. Entonces lo que ocurre en los siguientes versículos, sigamos leyendo rápidamente, en el versículo 8, miren lo que ocurre, qué es lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y ella no reconoció que yo, esto es Dios, que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a mi tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubrí yo su locura delante de los ojos de los amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles,
y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Wow, esta mujer estaba, en realidad es el pueblo de Israel que está haciendo esto, pero la analogía es de que esta mujer está haciendo esto, es el reflejo del pueblo de Israel. Pero entonces ahora vemos el comportamiento del pueblo de Israel en este momento, pero Dios, siendo su esposo, siendo Dios, Él es fiel. Ella es la infiel, la que se prostituye. Pero Dios siempre la abrazaba y la quería regresar nuevamente, traerla nuevamente a Él, restaurarla. Y este es el plan de Dios. A pesar de la idolatría y de la prostitución que está Israel viviendo en este momento, Dios tiene un plan de restaurar a esta mujer. Por medio del profeta, de restaurar esta relación que se había perdido. Entonces Dios empieza, en el versículo 14, empieza a hablar del plan de restauración de esta mujer o del pueblo de Israel. Entonces dice en el versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Versículo 16, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. La palabra Ishi es marido. Y nunca más me llamarás Bali. La palabra Bali aquí es amo. O sea que va a restaurar a esta mujer. De alguna forma va a restaurar la relación de la condición de esta mujer. Verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más me mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Este versículo 17 y 18 está hablando acerca del nuevo pacto. Y haré un pacto con las bestias y con las aves y no habrá guerra. Está hablando de un nuevo pacto. Pero no sabemos todavía cuándo. Pero está hablando de que va a ser restaurada de alguna forma. Versículo 19. Y te desposaré conmigo. ¿Ok? Aquí dice, y te desposaré conmigo, y me voy a comprometer contigo. O sea, ya estaba casado, se estaba casado con esta mujer, se había prostituido, se había ido en pos de sus amantes, pero nuevamente la restaura, la trae y dice, yo me voy a casar nuevamente contigo, me voy a desposar contigo. Pero ¿cómo puede ser esto? Porque está hablando de esta mujer que se ha ido, pero ahora se va a casar, la va a restaurar, la va a restituir nuevamente. No está hablando de otra mujer, no está hablando de otra esposa, está hablando de la misma mujer. Pero de alguna forma lo va a restituir. Pero vemos de que el plan de Dios reflejado, porque este mensaje es un mensaje profético para lo que va a venir más adelante en el Nuevo Testamento. Entonces en el versículo 19 le dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Va a llegar un momento en que esta mujer se va a ser restaurada y realmente va a conocer a Dios, va a conocer a Jehová. Versículo 21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, el vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Está hablando acerca de unos nuevos cielos y nueva tierra. Está hablando en sentido profético, que es lo que va a ocurrir más adelante, porque todo esto es profecía que va a venir más adelante con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23, dice, y la sembraré.
La sembraré significa sembrarlo, destruirlo, destruir. Sembrar es destruir. Y usted dice, pero ¿cómo sembrar puede ser destruir? Se van a dar cuenta en un momento cuando vayamos en el Nuevo Testamento. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhamah, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo opuesto a lo que le dice al comienzo del capítulo referente a sus hijos. Esta vez a Jezreel dice que lo va a sembrar, lo va a destruir, pero va a tener misericordia. No va a ser Lo-ruhamah de que no more mercy, como se dice en inglés. Lo-ruhamah es no mercy o no misericordia, pero dice, ahora voy a tener misericordia. Y ahora ustedes van a ser mi pueblo. O sea, lo va a sembrar, va a tener misericordia y ustedes serán mi pueblo. Este es el mensaje del libro de Oseas en relación a la restauración de Israel, considerándolo a Israel como esta prostituta. Y también, como dije anteriormente, de que el comportamiento de cómo está viviendo el pueblo de Israel es lo que es la naturaleza corrupta, lo que todos hemos heredado de Adán. Ahora, cuando entendemos esto, regresamos a nuestro pasaje que empezamos en el libro de Juan, en el capítulo 12. El Señor Jesús está hablando acerca de esta metáfora de la semilla. Esta semilla, asociándolo o llevándolo en paralelo con el libro de Oseas, el Señor Jesús dice en el versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si usted toma el grano de una semilla o cualquier otra semilla, lo pone usted en una mesa, esa semilla no va a hacer nada. Va a quedar ahí, va a estar por siglos y siglos y no va a producir nada. Esta semilla tiene que caer en la tierra. Y lo que va a ocurrir con esta semilla va a tener que morir. O sea, esta semilla lo plantamos, lo sembramos, y eso es lo que significa plantar y sembrar. Y cuando esa semilla es plantada, va a tener que morir. Eso es destruirlo. Lo va a destruir. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo esa semilla. Pero si esa semilla no es destruida, o mejor dicho, enterrada y echando agua, si no lo hacemos eso, esa semilla nunca va a dar fruto. Y eso es lo que dice Jesús aquí en este versículo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y entonces esto es precisamente lo que el mensaje de Oseas, en relación con el pueblo de Israel, como parábola o como metáfora a esta mujer prostituta. Lo va a sembrar, pero luego va a tener misericordia y luego será mi pueblo, dice en el libro de Oseas. Comparándolo con este pasaje del 24, del 12 de Juan, si no sembramos la semilla, no va a producir nada, pero si la sembramos, va a morir y esa semilla va a traer mucho fruto. ¿Y qué es lo que ocurre? Nuestro Señor Jesucristo está tomando esta metáfora de la semilla acá para Él. Porque en el versículo 23, como leímos, está hablando, dice que el Hijo todavía no ha sido aún glorificado. Está hablando de Él. Está hablando de Él que va a ser plantado. Está hablando de Él como semilla que va a ser enterrado, que va a ser plantado. Porque si no lo hace eso, no va a haber fruto para lo cual Él vino. ¿Se dan cuenta? Porque si es que Él no hubiese muerto, no hubiese sido crucificado y resucitado, no habría iglesia.
Si Él no hubiese muerto, no hubiera iglesia, no hubiéramos nosotros aquí reunidos en este momento. Y el fruto de lo que Él murió fue plantado, fue en lo físico, diríamos, fue destruido. Su cuerpo murió. Pero si Él no entra en eso, no hay fruto. Él no llevaba fruto. Entonces el mensaje es de que el nuevo nacimiento, la naturaleza del nuevo nacimiento está en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El motivo de la obra redentora, el motivo de que Jesús tendría que venir en el preciso momento, eso va a ser otro tema, es para que Él muera, esta semilla muera. Y la única forma de restaurar, escuchen esto, la única forma de restaurar la condición espiritual del pueblo de Israel es de que el pueblo de Israel tiene que ser destruido. Y esto ocurrió a través de la historia, porque sí, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio en varias ocasiones, por los asirios, por los babilonios, y esto es físicamente la destrucción del pueblo de Israel, porque fueron llevados en cautiverio. Pero eso era en lo físico, pero no en lo espiritual, porque esa naturaleza corrupta y pecaminosa que a ellos lo llevaba a prostituirse, el que los llevaba a hacer en pos de otros dioses y adorar a otros dioses, no podía controlarlo. Entonces no había forma, la única forma de destruir esa tendencia de ir y de prostituirse, de ir a otros dioses, es de que esta mujer tiene que morir. Esta mujer tiene que morir. Pero luego en Oseas dice que la va a destruir, pero yo voy a tener misericordia de ella y me voy a casar con ella. O sea, ¿qué es lo que ocurre? De que esta mujer va a tener que morir y luego va a tener que resucitar para que se case nuevamente con su esposo. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo esto se cumple en nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que vino nuestro Señor Jesucristo es para que esta mujer muera juntamente con Cristo en la cruz, por medio de la fe. Para que cuando Cristo resucite en una nueva mujer y pueda casarse con su esposo. Y cuando esta mujer resucita, es aquella mujer sin mancha, limpia, de arrugas, santa, santificada, el cual es la iglesia de Cristo. O sea, Israel muere en Cristo. La razón por la que Jesús está en la cruz, muere en la cruz, es porque es la única forma de que esta mujer muera a la ley. Muera a la ley y muera a la naturaleza corrupta por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no muere, no es crucificado y sepultado, el pueblo de Israel hubiese continuado con lo mismo que está ahora. Y no hubiera iglesia cristiana. Entonces, para Israel, Jesucristo son sembrados, destruidos y resucitados. Eso es para el pueblo de Israel. Para nosotros que no éramos el pueblo de Israel, que no somos judíos, que somos gentiles o que éramos gentiles, es lo mismo. Nosotros también cuando venimos a Cristo tenemos que morir, como esta semilla. La verdad de nuestro Señor Jesucristo que tuvo que morir, nosotros también cuando venimos a Cristo tenemos que morir. Pero no físicamente, sino espiritualmente. Y Pablo nos habla en Romanos 6, dice, consideraos a ustedes muertos al pecado. Consideraos. O sea, nosotros por medio de la fe, para eso es que vino Jesús. Hemos hablado, ¿se acuerdan que hemos hablado? O se escucha mucho en las prédicas, muchos, de que el Señor tomó nuestro lugar. Él vino a morir para que nosotros no muramos. Porque nosotros hemos pecado, Él no había pecado, Él no merecía la cruz, nosotros merecíamos la cruz. Y es cierto, Él tomó nuestro lugar.
la sustitución, la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesús. Es cierto, Él fue nuestro sustituto, pero eso, Él lo tomó, pero eso no significa, ¿okay? Esto es algo tal vez que, no sé si usted bueno, espero que lo entiendan. Él fue nuestro sustituto, porque nosotros que habíamos cometido pecado, merecíamos morir físicamente. Nosotros merecíamos morir físicamente. Nosotros merecíamos estar en la cruz porque nosotros fuimos los que cometimos el pecado, no Dios, no Jesús. Pero Él tomó nuestro lugar. O sea que Él fue nuestro sustituto para que nosotros no muramos físicamente, pero sí morimos espiritualmente. Porque eso es lo que significa en Romanos 6, nos habla de que hemos sido bautizados con Cristo Jesús en su muerte y en su sepultura. O sea, morimos espiritualmente. Y este es el significado de la semilla. Para que nosotros demos fruto, tenemos que morir. Y la única forma de morir a esta naturaleza corrupta y pecaminosa que nosotros heredamos de Adán es por medio de Jesucristo. De la misma forma que Israel tiene que morir por medio de Jesucristo, muerte a la ley y a la naturaleza corrupta, nosotros también tenemos que morir. Esta semilla, cuando venimos a Cristo, acuérdense que esa semilla está llena de naturaleza corrupta y la única forma de destruir esta naturaleza corrupta y pecaminosa que heredamos de Adán es por medio de Jesucristo. Entonces, cuando ahora estamos en Jesucristo y cuando Él resucita, entonces resucita en una nueva creación, en una nueva criatura. Y esta planta que ha caído, esta semilla ha muerto y cuando da fruto empieza a brotar una nueva vida. Esta planta que está brotando ahora es la nueva vida, pero es una planta que es de la misma especie de la semilla, pero es una planta totalmente nueva, que no tiene que ver con lo que era antes. Igual nosotros, cuando venimos a Cristo, damos nuestra vida al Señor, entregamos nuestra vida al Señor y hacemos Él nuestro Señor y Salvador. Él hace el milagro en esa transacción espiritual. Nosotros morimos a esa naturaleza y al mismo tiempo resucitamos en una nueva creación. Entonces, la naturaleza de nuestro nuevo nacimiento es espiritual. Y quiero que presten atención, por favor, a este vídeo que voy a poner porque ilustra esto. Y espero pues que cumpla lo que está hecho. Si puedes ponerlo, por favor. Deténlo ahí un momento. Esa semilla es la semilla de un frijol. ¿Okay? Aquí el Señor dice la semilla de trigo, pero supongamos que ese fuera un trigo. Esa semilla es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús tuvo que darnos, en Él está todo. Él es el que nos da el ejemplo, en Él está la verdad, en Él está nuestro fundamento. Y Él es esta semilla, porque eso es lo que acabamos de leer en el versículo 24. Nuestro Señor Jesucristo es esa semilla y Él tiene que morir. Pero también esta semilla es Israel. La única forma que ellos tienen para morir a la ley mosaica es a través de Jesucristo. Y la única forma de morir a esa tendencia de ir en prostituirse en pos de otros dioses es morir también. Y nosotros, que hemos llegado a Cristo, somos esa semilla. Esa semilla cuando llegamos a Cristo y damos nuestra vida. Entonces cuando damos nuestra vida a Cristo, entonces empieza es el nuevo nacimiento. Y esto es lo que explica, lo que ilustra este video. Así, ponlo. ¿Se dan cuenta de que esta semilla ya ha empezado a morir?
esta semilla ha empezado a morir. ¿Por qué? Porque ya está brotando sus raíces, está dando frutos sus raíces. Está empezando a morir ya. Entonces, sigue. Vemos aquí en el lado izquierdo o en el lado derecho, esa es la semilla que había sido enterrado, que había sido sembrado. Esa semilla aparentemente parece que está vivo todavía, pero en realidad no está vivo. Y ha empezado su proceso de morir. Va a llegar un momento que va a caer. Pero se dan cuenta, esta planta que está brotando es una planta que no existía antes. Pero tuvo que utilizar la semilla para nacer una nueva planta. ¿Ok? Pónganse ustedes Israel, lo que le voy a llevar a Israel como esa semilla. Esa semilla es Israel. Y esa nueva planta, esa es una planta de frijol. Y esa nueva planta no es una planta de sandía, no es una planta de avocado, o como le llaman ustedes, de aguacate. Esa planta es de frijol, es la misma planta, pero es una planta totalmente nueva. Totalmente nueva, o sea que no ha existido antes. Entonces, la semilla va a terminar por caer. Entonces, síguelo poniendo. Ahí cayó, páralo un ratito. Ahí cayó la semilla, ha muerto. Pero parece que hubiera un proceso. Se ve un proceso en este caso de la semilla de frijol, la semilla sale afuera, pero eventualmente muere. Pero cuando usted pone el trigo o pone otra planta, la semilla en realidad queda en el suelo y la planta empieza a crecer sola. Esa planta nueva es una nueva planta, es un nuevo nacimiento. El que era la semilla, pero esa semilla ha muerto. No tiene nada que ver. Entonces podríamos decir, pongámoslo nosotros y que llegamos a Cristo. Llegamos a Cristo en esa semilla y somos plantados en Jesucristo. Y es por eso que dice en Cristo Jesús. Hemos sido plantados en Jesús, hemos sido bautizados en Jesús. Eso es lo que significa. O sea que cuando venimos a Jesús, por medio de Él, por medio de su crucifixión y sepultura, nosotros espiritualmente somos plantados, morimos en lo espiritual a esa naturaleza corrupta, a ese viejo hombre que dice Pablo en Romanos 6:3. Entonces, morimos espiritualmente en eso, y cuando Él resucita, dice, nosotros resucitamos en una vida nueva. Y esa resurrección es esa planta nueva. Es la misma planta, es el mismo frijol, pero es una planta nueva. Totalmente nueva. Todo lo viejo ha pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea que esa planta es una nueva creación. Pero es de la misma especie. Nosotros morimos en Cristo, pero nosotros no somos, tenemos la misma, ¿cómo podríamos decir?, identidad ahora en Cristo. Somos nuevas criaturas. Tenemos las mismas facciones, unos somos más simpáticos que otros, otros más feitos que otros, pero somos los mismos, pero internamente somos nuevas criaturas en Cristo. Esta es nuestra nueva identidad. Y nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que ilustra a nuestro Señor Jesús. Esa nueva planta, ese es cuando Él resucitó de entre los muertos. Y la semilla es cuando Él fue crucificado.
Es el mismo cuerpo que fue sepultado, pero cuando resucitó, resucitó en un cuerpo glorificado. Es el mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Es una nueva creación. Esto es lo que veo ahora. Y nosotros es igual. Y esto es lo mismo, escuchen. Y esto es el plan de Dios para el pueblo de Israel. La única forma de restaurar esta condición de esta mujer es de que muera y resucite, pero es la misma mujer, pero ahora ha sido resucitada ha sido regenerada, ha sido transformada. Entonces nuestro nuevo nacimiento es una transformación espiritual. Lo que éramos antes ha muerto y ha quedado sepultado. Y lo que somos ahora después de Cristo somos esa nueva planta, santo, libre de pecado, irreprensible, sin mancha ni arruga. Esa es nuestra identidad. Pero esa identidad es Jesucristo. No somos una planta, pero es Jesucristo. Pero esta es la ilustración, esta es la metáfora, este es el ejemplo que el Señor nos está dando acá. Entonces, cuando ahora entendemos nuestra identidad de quiénes somos en Cristo, no se vea a usted como es aquella semilla que tenía todos los pecados y tenía todas las inclinaciones a pecar y a hacer cosas horrendas, así como el pueblo de Israel. No, ahora somos una nueva creación. Y esto es como nosotros debemos vernos ahora por la obra de Jesucristo. Y esto es fe, es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando entendemos nuestro nuevo nacimiento, le damos gracias al Señor. Decimos, gracias, Padre. Señor, porque yo estaba tratando de hacer las cosas buenas a mis propios esfuerzos, Señor. Yo estaba tratando de comportarme bien, Señor. Hacía todo lo posible, Señor, pero siempre caía y no tenía victoria, Señor. Esto es cuando tratamos de empezar a caminar nuestras vidas de acuerdo al antiguo pacto, de acuerdo al Antiguo Testamento, por medio de las obras. No, cuando el Señor ya lo ha hecho por medio de Jesucristo y nos ha dado esto todo por gracia. Nos ha dado por gracia y lo único que tenemos que decir, Señor, gracias. Antes no lo veía, ahora lo puedo ver. Soy una nueva planta, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, esta revelación me lleva a mí a caminar de acuerdo a esta planta, no de acuerdo a esa semilla que estaba todo corrupta. ¿Se dan cuenta? Esto me lleva a decirle, Señor, gracias, Señor, porque ahora entiendo quién soy yo. Nuestra identidad, mis hermanos, como dije antes, veamos a Jesús como esa nueva planta. Nosotros somos esa nueva planta. Entonces, ahora entendemos quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Esto es la naturaleza acerca de nuestro nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta que tiene mayor significado esto que la palabra salvación? Se pueden dar cuenta que salvación es nuevo nacimiento, pero a veces salvación no lo entendemos. Pero el nuevo nacimiento sí lo podemos entender basado en este vídeo. Y todo esto es palabra del Señor. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. Entonces terminamos de ver este vídeo. Mira, ahí las raíces van creciendo, ¿eh? Ahí están creciendo en el conocimiento de Cristo, así que...
¿Se dan cuenta? Ahora esa planta, cuando empiece a dar fruto, cuando salga ¿cómo le llaman ustedes? Las vainitas, y va a empezar a dar más frijoles, más frijoles, más frijoles, de una sola semilla. Si esa semilla no muere, no va a dar fruto. Si lo dejamos en la mesa, va a quedar la semilla por siempre. Pero si muere, va a dar mucho fruto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel, escuchen esto como parte final. Hemos hablado, si ustedes leen el libro de Efesios en el capítulo 2, capítulo 2 y 3, habla acerca de que Dios hizo de dos pueblos uno. Hizo del pueblo de Israel y el pueblo gentil un solo pueblo. Nos habla de eso. Pero entienden esto. Cuando dice que hizo del pueblo de Israel y del pueblo gentil uno, no está hablando de la nación de Israel. De que el pueblo gentil y la nación de Israel somos uno. No. Está hablando de aquellos que creen en Jesucristo, de los judíos, porque la iglesia de Cristo empezaron con los judíos. Y ha hecho de un solo pueblo a los judíos que creen en Jesucristo y a los gentiles que creen en Jesucristo. Y los que creemos en Jesucristo ha hecho uno, y esta es la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. La nación de Israel todavía, muchos que no creen en el Nuevo Testamento y no aceptan a Jesús como profeta o como Dios. Ellos no creen, ellos no son parte de este pueblo. La iglesia de Cristo es esta nueva esposa. Y digo esto, esposa, ¿ok? Porque después más adelante lo vamos a hablar. Decimos, tendremos que ser la novia, ¿ok? Decimos novia, pero es esposa. Porque si aún todavía es novia, nosotros somos hijos, entonces no somos hijos legítimos. Entonces, después, aquí estoy hablando de escatología, pero eso lo vamos a hablar después. Pero cuando se refiere a que ha hecho de los dos pueblos uno, es del pueblo judío y del pueblo gentil, pero que ahora somos uno. Ya no hay ningún judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, somos todos unos en Cristo. Y nuestra identidad está en Cristo. Todos hemos muerto en Cristo y somos nuevas criaturas en Cristo. El problema de que no todos viven de acuerdo a una nueva criatura porque no lo saben y están tratando de vivir de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo al Antiguo Pacto. Y eso no es cristianismo. El cristianismo es, somos una nueva creación. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el entendimiento que tú nos das. Gracias por las parábolas y todo lo que, Señor, tú utilizas para darnos, Señor, esta verdad tan importante. Y poder vivir, Señor, y dar testimonio de quienes somos en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por tu obra perfecta y completa que tú hiciste, Señor. Gracias, Señor, que nosotros la recibimos por gracia y lo creemos por medio de la fe. Una fe, Señor, tuya, que tú nos has dado esa fe para poder creer lo imposible, Señor. Y esta verdad es que nos hace libre para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Amén, mis hermanos.